Movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Se libera un protón desde el reposo en un campo eléctrico uniforme de 8 por 10 a la menos 4 volt entre metro, dirigido a lo largo del eje X positivo. El protón se desplaza 0.5 metros en la dirección del campo eléctrico. Vamos a determinar el inciso A, el cambio en el potencial eléctrico entre los puntos A y B. Bueno, aquí tenemos sobre un eje ordenado una partícula, que en este caso es un protón con carga positiva, en presencia de un campo eléctrico que dice que va dirigido a lo largo del eje de las X. Dice que el campo eléctrico tiene un valor de 8 por 10 a la 4 volt entre metro. Y el inciso A lo que nos está pidiendo es la diferencia de potencial que tiene el protón cuando se mueve una distancia de 0.5 metros a lo largo del eje X. Entonces en este caso, para este problema, como estamos considerando que el campo eléctrico es constante, pues utilizaremos la misma fórmula, que diferencia de potencial es igual a menos E por D. Entonces en este caso, la diferencia de potencial va a ser igual a menos el campo eléctrico, que es 8.0 por 10 a la 4 volt entre metros, por la distancia que recorre, en este caso 0.5 metros. El análisis de unidades, metros entre metros, es igual a 1 y queda únicamente los volt, por lo que entonces la diferencia de potencial sería igual a menos 4 por 10 a las 4 volt. Y el inciso B determina el cambio de la energía potencial del protón para este desplazamiento. Entonces en este caso el inciso B me está pidiendo delta U, o el cambio en la energía potencial, o el cambio de energía. Por lo que entonces para el inciso B recorrimos a la fórmula que delta U es igual a Q0 por la diferencia del potencial, donde Q0 es el valor de la carga. Y en este caso, como esto es un protón, pues la carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicado por la diferencia de potencial, cual, bueno, pues esta que calculamos en el anterior, que multiplica a menos 4 por 10 a la 4 volt. Por lo que entonces la diferencia de energía va a ser igual a menos 6.4 por 10 a la menos 15 joules. Entonces de esta manera, aquí tenemos la diferencia de potencial y el cambio de energía. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para explicar qué es lo que sucede cuando tenemos cargas positivas o negativas que se mueven en presencia del campo eléctrico. Aquí en este ejemplo tenemos una carga que se mueve a favor del campo eléctrico. ¿Y qué sucedió? Sucedió que su potencial es negativo. Vamos a ir escribiéndolo aquí en una tabla. Vamos a poner dirección. Entonces vamos a ponerle a la dirección hacia donde va el campo eléctrico y que la diferencia de potencial resultó negativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que significa es que si ustedes tienen aquí un punto A, el potencial en A al potencial en B es mayor. Entonces, si yo estoy moviendo una partícula de aquí hacia acá en presencia del campo eléctrico, quiere decir que estoy pasando de un potencial mayor a un potencial menor. Por lo tanto, la diferencia del potencial es negativa. Muy bien, ¿qué pasaría si yo me muevo ahora en la dirección negativa del campo magnético? Entonces quiere decir ahora que está ganando potencial, ¿verdad? Potencial eléctrico. Pero para este ejemplo lo que utilizamos fue una carga positiva. Entonces en la carga positiva la diferencia de la energía fue negativa. Quiere decir entonces que aquí la diferencia de energía fue negativa. ¿Y qué pasa si se hubiera movido a diferencia del potencial eléctrico al sentido contrario? Pues esto hubiera sido positiva. Esto en el caso de un protón. ¿Qué sucede en el caso de un electrón con carga negativa? Si se mueve entonces en la dirección del campo eléctrico, quiere decir entonces que el potencial hubiera sido también negativo, pero la energía hubiera sido positiva. ¿Y qué pasa si hubiera sido en dirección contraria al campo eléctrico?
el electrón, entonces también hubiera ganado potencial, pero la diferencia de energía hubiera sido negativa. Entonces esas son las opciones que se tienen cuando se mueve una partícula, ya sea en dirección del campo eléctrico o en dirección contraria.